Un punto muerto diplomático. El diplomático Thorin Zorak era una figura imponente que se alzaba sobre la delegación humana con una mueca de desprecio que mostraba sus dientes afilados como cuchillas mientras atracaba en la aparentemente primitiva estación espacial humana. Sus talentos chocaron contra el mamparo con un sonido que resonó con condescendencia. Tenía poco respeto por estos lamentables simios. Creía que el poderoso imperio Thorin podría subyugarlos fácilmente. Cuando Zorik y su ayuda entraron en la estrecha sala de reuniones, fueron recibidos por una delegación humana liderada por el embajador Davis. Las aleaciones baratas de la estación y la tecnología obsoleta alimentaron aún más el desdén de Zorks. Inclinó las mandíbulas hacia adelante moviéndose con arrogancia y declaró que el imperio Thorin no tiene ningún uso para su especie patética. Sométase o perezca. El embajador Davis miró a Zor con una intensidad calmada y mesurada. Los humanos habían venido preparados para no quejarse, sino para mantenerse en su terreno. Aclare su declaración, Davis dijo con voz firme. ¿Nos estás amenazando? La sonrisa de Zorak se ensanchó, su mandíbula se expandió mientras golpeaba su puño con garras sobre la mesa, dejando profundos rasguños. ¿Aún no lo entiendes? Se burló el imperio. Thorin es la civilización más avanzada de la galaxia. Hemos conquistado incontables mundos y esclavizado a sus poblaciones. Tu planeta es el siguiente. La cara de Davis permaneció como una máscara ilegible. Así que para ser claro, dijo el imperio Thorin está amenazando con invadir y conquistar la Tierra. Zorak rió con dureza el sonido contra las paredes de metal. No amenaza a ningún humano. Esta es una promesa. Tu mundo será nuestro y tu gente nos servirá. Se levantó de su silla. Elevándose sobre los humanos, tienes una semana terrestre para rendirte incondicionalmente. Después de eso, nuestro flick llegará para reclamar nuestro premio, la delegación humana. Observó en silencio mientras Zorak salía de la habitación. Su confianza inquebrantable. Sabía que había mucho en juego y el destino de la Tierra pendía. El equilibrio, mientras las puertas se cerraban detrás de él. Davis se volvía hacia su equipo. Tenemos una semana para prepararnos, dijo con su voz. Resuelto. Asegurémonos de que les espera una sorpresa. Llega la flota. Thorin Zorak estaba de pie en el puente de la nave insignia, Thorin el Conquistador, cuando emergió del hiperespacio al borde del sistema Saul. La flota de más de 1000 naves de guerra era una vista imponente, un testimonio del poder del imperio Thorin. Mientras las naves avanzaban hacia la Tierra, la confianza de Zorak permaneció inquebrantable. Todas las naves avanzan, ordenado con su voz llena de autoridad. Estos humanos no ofrecerán resistencia. Los aplastaremos rápidamente y reclamarán su mundo. Mientras la flota Thorin se acercaba a la órbita de la Tierra, Zorak notó un pequeño grupo de naves humanas posicionadas de manera defensiva. Se burló divertido por su aparente indiferencia. Mire su lamentable flota, se burló. Ellos creen que pueden enfrentarse a nosotros con esas pequeñas naves ordenadas. Todas las naves para abrir fuego ansiosos por terminar esto rápidamente y disfrutar de los botines de la conquista. La flota Thorin desató un bombardeo de armas de energía y misiles, esperando que las naves humanas fueran aniquiladas. Sin embargo, las naves humanas absorbieron el ataque con sorprendente resistencia. Sus escudos ardieron desviando el fuego de Thorin con facilidad. Los ojos de Zorak se abrieron con incredulidad, mientras las naves humanas comenzaban a maniobrar con increíble agilidad, dando vueltas alrededor de la flota como un enjambre de abejas furiosas. «Imposible, Zorik», murmuró sus dedos agarrando los apoyabrazos de su silla. Las naves humanas respondieron sus armas cortando a través de los escudos de Thorin como papel. El conquistador se encogió bajo el impacto. Las alarmas sonaron por todo el puente informe de daños. Zorak gritó su voz teñida de pánico. El oficial táctico respondió. Escudos reducidos al 60%. Señor, hemos perdido energía en el conjunto de armas delantero. Zorak inclinó su puño hacia abajo con frustración. Concentró todo el fuego en
Esas naves humanas lanzaron todos los escuadrones de combate, pero las naves humanas continuaron su asalto implacable. Sus movimientos precisos y coordinados parecían anticipar cada maniobra de Thorin. Golpeando con eficiencia devastadora la batalla, se desató en la flota Thorin, encontrándose a la defensa. La mente de Zorak corrió luchando por comprender cómo estos humanos primitivos podían poseer una tecnología y tácticas tan avanzadas. El conquistador se sacudió violentamente cuando otro armamento humano lo golpeó y Zorak supo que estaban en serios problemas. Los humanos se habían preparado para esto y la arrogancia del Imperio Thorin los había cegado a la amenaza que desenredaba la defensa Thorin. El puente del conquistador estaba en caos. Las consolas explotaron y los miembros de la tripulación se apresuraron a contener el daño. Zorak todavía tambaleándose. Por el giro inesperado de los acontecimientos gritó órdenes a sus oficiales. Todas las naves restantes, reagruparse. Necesitamos reevaluar nuestra estrategia, pero el caos y la confusión eran demasiados, y la flota humana continuó su implacable asalto. Las naves humanas, mucho más pequeñas y más ágiles que las naves Thorin, bailaban alrededor de ellas con precisión. Apuntaban a los puntos débiles de las defensas Thorin, explotando las vulnerabilidades con una precisión asombrosa. La frustración de Zorak crecía mientras observaba la pantalla táctica. El Thor y la flota estaban siendo diezmados. Sus números disminuyeron rápidamente, señor. Hemos perdido al Devastador y al Ravager, el oficial táctico informó. Su voz apenas era audible por encima de las alarmas. Las naves humanas se están acercando a nuestra posición. Zorak sintió un nudo frío de miedo apretarle en el pecho. El Imperio Thorin nunca se había enfrentado a una derrota como esta. Su tecnología y poder militar siempre habían sido incomparables, pero aquí estaban siendo sistemáticamente desmantelados por una especie que habían considerado inferior mientras la flota humana presionaba la ventaja. La mente de Zorak corría. ¿Cómo podría estar sucediendo esto? La arrogancia del Imperio Thorin los había cegado a la posibilidad de que los humanos pudieran representar una amenaza real. Ahora estaban pagando el precio. Zorak presionó sus puños, sus nudillos se pusieron blancos. Habían subestimado a los humanos y ahora estaban pagando el precio en medio del caos. La pantalla de visualización parpadeó y apareció el rostro del embajador Davis. Su expresión era tranquila pero acerada, un marcado contraste con la confusión en el puente del conquistador. El almirante, Zorak Davis, dijo con voz firme y autoritaria: la flota humana ha neutralizado más de la mitad de sus naves. Las defensas de la Tierra están completamente preparadas para repeler cualquier ataque futuro. Exijo que se rindan inmediatamente o enfrenten la aniquilación completa. Zorak miró la pantalla, su mente dando vueltas, rendirse a los humanos. El solo pensamiento era impensable. Pero cuando miró alrededor del puente, al ver el miedo y la desesperación en los ojos de su tripulación, se dio cuenta de que no tenían otra opción. Los humanos habían demostrado su valía mucho más capaces y resistentes de lo que jamás había imaginado que tenían que rendirse o enfrentarse a la destrucción total. La comprensión. La voz de Zorak era apenas un susurro cuando ordenó. Retirarse. Las palabras eran amargas en su lengua, un duro reconocimiento de su derrota. La flota Thorin había sido superada en maniobras, armas y potencia por una especie que habían descartado como débil. La comprensión fue un golpe para el orgullo y la arrogancia del Imperio Thorin. Cuando las naves restantes, Thorin, apagaron sus armas y desengancharon a la flota humana, mantuvieron sus posiciones, observando con cautela la batalla. Había sido una dura lección de humildad para los Thorins. Su creencia en su propia superioridad los había cegado a la posibilidad de que los humanos pudieran ser algo más que una molestia menor. Ahora entendían cuán equivocados habían estado. La imagen del embajador Davis permaneció en la pantalla, su expresión inatacable. Almirante Zorak, dijo su voz mesurada, lo haremos escoltar a su flota fuera de la órbita de la Tierra. El intento de participar se enfrentará con la fuerza, ¿entiendes? Zorak asendió con la cabeza. El peso de su fracaso lo presionaba con fuerza. Entiendo, respondió con voz plana.
La humillación de rendirse a los humanos era abrumadora, pero no había otra opción. El Imperio Toren los había subestimado, y ahora estaban pagando el precio mientras las naves humanas escoltaban a la flota extranjera derrotada fuera del sistema Saúl. Zorak no pudo evitar reflexionar sobre la arrogancia que los había conducido hasta aquí. Los humanos habían demostrado ser mucho más capaces e ingeniosos de lo que nadie en el Imperio Toren hubiera imaginado jamás. Su tecnología, tácticas y pura determinación habían tomado a los Toren completamente desprevenidos. El viaje de regreso a Tor y el espacio era sombrío. La tripulación, que alguna vez fue tan confiada y orgullosa, ahora estaba sentada en silencio con la cabeza inclinada por la vergüenza. Se les había enseñado una dura lección de humildad y las consecuencias de subestimar a un oponente. El imperio extranjero tendría que reevaluar su acercamiento a los humanos y a la galaxia en general. Las consecuencias como noticias de la batalla difundidas por la galaxia, las reacciones variaron. Algunas especies se sorprendieron de que el poderoso Imperio Toren había sido vencido por una raza supuestamente primitiva. Otras se envalentonaron al ver la victoria de los humanos como una señal de que los Torin no eran invencibles. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado, y las implicaciones eran profundas en la Tierra. El estado de ánimo era de celebración cautelosa. Los humanos habían ganado una gran victoria, pero sabían que la amenaza Toren estaba lejos de terminar. Habían demostrado a la galaxia que no debían ser subestimados, pero también entendieron que esta victoria había pintado un objetivo en sus espaldas. Los líderes de la Tierra se reunieron para discutir el futuro sabiendo que tenían que estar preparados para lo que viniera después. El embajador Davis, ahora aclamado como un héroe, se dirigió a la comunidad global. Hemos demostrado que no somos débiles, dijo. Hemos demostrado que podemos enfrentar cualquier amenaza y proteger nuestro mundo. Pero la victoria es solo el comienzo. Debemos seguir creciendo para aprender y prepararnos. La galaxia es un lugar peligroso y no podemos permitirnos ser complacientes. En el Imperio Toren, el estado de ánimo era sombrío. La derrota a manos de los humanos había sido un golpe a su orgullo y prestigio. Los líderes celebraron reuniones de emergencia para intentar comprender cómo su tecnología y tácticas supuestamente superiores habían fallado de manera tan espectacular. Se habló de represalias para reagruparse y lanzar una nueva ofensiva, pero también hubo una creciente comprensión de que los humanos no debían ser tomados a la ligera. Zorak, ahora deshonrado y despojado de su mando, regresó al mundo natal de Thorin. Sabía que su carrera había terminado, pero no podía quitarse de encima la sensación de que esta derrota era solo el comienzo. Los humanos habían demostrado una resistencia e ingenio que el Imperio Toren nunca había encontrado antes. Habían cambiado el juego y ahora los extranjeros tendrían que adaptarse o arriesgarse a perder su dominio. Reflexiones y resoluciones. Después de la batalla, la Tierra y sus aliados comenzaron a fortalecer sus defensas. Sabían que el Imperio Toren no tomaría su derrota a la ligera y que era probable que se produjera un contraataque. Los científicos e ingenieros de la Tierra trabajaron incansablemente para mejorar su tecnología, aplicaron ingeniería inversa a las armas Toren y las integraron en sus propios sistemas. La flota humana, ahora aclamada como héroes, recibió una bienvenida de héroe al regresar a la Tierra. Habían demostrado su valía en la batalla y su valentía había salvado al planeta de una condenación segura, pero también sabían que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba llena de peligros y tenían que estar listos para lo que viniera después. Los líderes de la Tierra se reunieron para discutir sus próximos pasos. Había una sensación de urgencia. La victoria les había dado un breve respiro, pero sabían que no duraría. Tenían que construir alianzas, fortalecer sus defensas y prepararse para la próxima amenaza. La galaxia era un lugar peligroso y no podía permitirse el lujo de ser tomado por sorpresa otra vez. Mientras tanto, en el Imperio Toren, el liderazgo luchaba por aceptar su derrota. Los humanos habían demostrado ser mucho más capaces de lo que nadie había esperado, y los Torens habían pagado el precio de su arrogancia. Se hablaba de venganza de lanzar una nueva ofensiva para recuperar su honor perdido.
pero también había una creciente comprensión de que los humanos no debían ser subestimados. Zorak, ahora un paria a los ojos de su gente, observaba desde el banquillo mientras el liderazgo de los Torrens debatía su siguiente movimiento. Sabía que no se rendirían fácilmente, que se reagruparían y volverían más fuertes, pero también sabía que los humanos no debían ser subestimados. Habían demostrado ser un oponente formidable y los Torrens tendrían que estar preparados para una lucha larga y difícil. Una nueva era. La batalla entre los humanos y los Thorin había cambiado la galaxia para siempre. El equilibrio de poder había cambiado y las viejas certezas. Los humanos, una vez descartados como una especie primitiva e insignificante, habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Habían demostrado que podían enfrentarse incluso a los imperios más poderosos y salir victoriosos mientras los líderes de la Tierra miraban hacia el futuro. Sabían que tenían que estar listos para lo que viniera después. Tenían que construir alianzas, fortalecer sus defensas y seguir innovando. La galaxia era un lugar peligroso y no podía permitirse el lujo de dormirse en los laureles. Los humanos habían demostrado su valía en la batalla, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Mientras tanto, el Imperio Thorin se lamió las heridas y se preparó para el futuro. Habían sido humillados pero no derrotados. Se reagruparían, se armarían y volverían más fuertes. Sabían que los humanos eran oponentes formidables, pero estaban decididos a recuperar su honor perdido. La batalla había sido una lección dura, pero era una de la que aprenderían mientras los dos bandos se preparaban. Para la siguiente fase de su conflicto, la galaxia observaba con gran expectación cómo los humanos habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta y que Thorn no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. El escenario estaba preparado para una nueva era de conflicto y cooperación entre Discovery y Danger. Los humanos habían dejado su marca en la galaxia y ahora dependía de ellos sacudir su propio destino.